Franquiciados. Y abrimos ahora nuestra biblioteca de empresa. Lo hacemos con un nuevo título. Se trata de Entrena tu mente. Adaptarnos a los cambios continuos que conlleva la vida, pues nos exige un esfuerzo, y esto puede traernos altos niveles de estrés y grandes dosis de frustración que desencadenan en problemas personales, pero también en nuestro trabajo. Por eso, hoy tenemos con nosotros a Alejandra Sánchez Yagüe, que viene a presentarnos el Guía Burros, Entrena tu mente, un libro de crecimiento personal publicado por la editorial Editatum, que te muestra las claves para mejorar tu bienestar emocional, para conservar el equilibrio en estos tiempos y para transformar estas circunstancias adversas en una oportunidad. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Pues muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis? Pues muy bien. Deseando saber si cualquiera de nosotros podemos entrenar la mente. Por supuesto que sí. Eso es algo accesible a cualquier persona que realmente tenga ganas, intención y buena voluntad. Y además, finalmente es como un gimnasio. Es un gimnasio de la mente. Es decir, requiere constancia y disciplina. Uh-huh. Porque el estrés nos afecta gravemente. El estrés causa o puede causar muchas patologías. ¿Y cómo podemos darnos cuenta, a lo mejor, de que la salud nuestra está siendo afectada por ese estrés? Pues fíjate que ayer, precisamente teniendo una conversación con un colega del trabajo, un psicólogo clínico sanitario, me decía que en lo que va de año había crecido el estrés y la ansiedad, sobre todo la ansiedad, un 35%, y que realmente se encontraban efectivamente tanto él como muchos colegas suyos desbordados por estos casos, ¿no? Por casos de ansiedad donde la gente no ha tomado medidas a su debido tiempo, ha dejado que se haga una bola y finalmente pues terminan yendo cuando ya la cosa entra ya más en lo clínico. A nivel de estrés, que es lo que yo más trabajo, porque yo no soy psicóloga clínica sanitaria, podemos verlo porque empezamos a tener la sensación de que la vida nos desborda, que no podemos con todo, que empezamos a dormir mal, que empezamos a estar muy irascibles. Quizás hay gente que también somatiza el estrés y empiezan a tener pues o bien dolores de cabeza o bien muchísimo cansancio o bien también, por ejemplo, problemas digestivos. A nivel conductual se ve mucho, hay cambios de conducta, la persona está mucho más habladora o mucho más callada. En los sanitarios, por ejemplo, a lo largo de la pandemia lo hemos visto muchísimo en casos de estrés postraumático, como de repente empezaban a llorar sin venir a cuento, luego de repente estaban otra vez normales. O sea, hay muchos cambios de humor, muchos cambios finalmente en cuanto a la actitud de la persona. En todos estos aspectos es donde lo podemos ver. Uh-huh. Porque evidentemente también hay factores que nos predisponen más a tener ese estrés, ¿no? Sí, efectivamente. Al final los seres humanos somos seres biopsicosociales y lo biológico también efectivamente nos predispone. Ya desde pequeños ya vemos que hay niños o incluso bebitos que son mucho más, tipo A, una personalidad tipo A, mucho más exigente, mucho más competitiva, mucho más que se agobia mucho más fácilmente. Mientras que ya de pequeños sabemos que hay niños más relajados, que tienen una facilidad, mayor de gestionar las cosas. Y luego, evidentemente, he dicho lo biológico, luego lo psicológico, sí. Efectivamente, como nosotros entrenamos nuestra mente en el día a día, nuestra actitud y todas las herramientas que tengamos de gestionar el estrés, y lo social. Es decir, no hay que olvidar que vivimos unos momentos históricos realmente difíciles, que tienen además una coyuntura tanto económica como de trabajar desde casa. El teletrabajo es realmente estar en casa metido, donde se reduce mucho la socialización, eso expresa mucho a la persona. Entonces, no hay que olvidar estas circunstancias, y lo social ahora mismo es muy proclive a que estemos todos con bastante estrés y ansiedad. Sí, porque han comentado el teletrabajo, muchas veces en la casa, pues eso, se te viene el mundo encima, por así decirlo, pero luego a lo mejor también vas al trabajo con un cierto miedo al contagio, es inevitable. Por eso también es fundamental, yo creo, que en el espacio laboral, si hay que ir a la oficina, se tenga un buen ambiente, ¿no? Sí, totalmente. Y además creo que esta opción que están
tomando muchísimas organizaciones y empresas del híbrido, ¿no? De unos días a la oficina, otros días en casa, creo que es muy acertada. También, si se teletrabaja, cuidar muchísimo el trabajo en equipo, el que se tenga pues un café virtual, el que se pueda realmente todos los días, pues incluso varias veces al día poder reunirte con tus compañeros, ¿no? Esas dinámicas que tomarte un café en la oficina es algo muy beneficioso, ¿no? O simplemente salir pues a comer juntos de vez en cuando, pues que no se vaya perdiendo y que detrás de una pantalla, en el caso de que se tenga que hacer, sobre todo gente que está viviendo sola o gente que está expatriada, ¿no? Que hay muchos casos de personas, de trabajadores que están trabajando fuera de su país, pues que realmente se pueda seguir cultivando lo social, ¿no? Y sí, es fundamental mantener esas relaciones, porque en el libro también se habla del mindset. ¿Qué es? ¿Cómo podemos utilizar las herramientas para entrenarlo? Pues en el mindset lo menciono, es una teoría de una psicóloga norteamericana que se llama Carol Dweck, que empezó a investigar con alumnos sobre por qué hay alumnos que se les hace un mundo, un suspenso y se vienen abajo, y hay alumnos que tienen una mentalidad de crecimiento. Entonces ella diferenció dos tipos de mindset, el de crecimiento y el fijo, y esa teoría, que es muy interesante, con una investigación bastante sólida detrás, pues la fue llevando a otros campos. Y al final los seres humanos tenemos ya también desde pequeños, pero se puede entrenar, obviamente se puede cambiar y se puede desarrollar una mentalidad fija en la cual pues me cuesta mucho los cambios, ante un fracaso ya me vengo abajo, o bien una mentalidad de crecimiento en la cual voy viendo la vida y voy tomando esta actitud como que todavía no estoy preparado o que todavía no estoy suficientemente, digamos, con las habilidades o en el momento adecuado para poder responder ante ello, ¿no? Y ella siempre dice la palabra mágica todavía, ¿no? Es como que en este momento no lo he conseguido, o en este momento he suspendido, o en este momento una entrevista de trabajo o bien una entrevista con un cliente no ha ido todo lo bien que yo quiero, pero sin embargo pues en un futuro lo voy a mejorar, ¿no? Esa mentalidad de siempre estar aprendiendo, de siempre estar mejorando, ¿no? Muy, muy importante en la vida. Porque también tenemos nosotros los humanos unas ciertas reticencias a ese cambio, por lo que apuntas. Sí, por supuesto. Que supone un cambio a lo mejor casi cultural para las personas, el admitir pues a lo mejor ese problema. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, aquí hay varias cosillas. Aquí, digamos que todos los seres humanos, independientemente de la cultura y de la tradición, tenemos una resistencia al cambio por temas biológicos y por tema de economía de nuestro cerebro. Nuestro cerebro le interesa, evidentemente, todo lo que sea conocido y que no le suponga estrés y que no le suponga una activación de la amígdala, del miedo, de todo, y realmente tener una vida confortable. Pero dicho esto, el cerebro también necesita retos para poder que se produzca una neuroplasticidad cerebral, para poder estar continuamente desarrollando la memoria, la flexibilidad mental. Todo esto es muy, muy importante. Y el cambio, efectivamente, es algo que tenemos una tendencia a resistirnos. Esto es lógico. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo extra. Uh-huh. Claro, pero has hablado de ese trabajo extra, de que hay que entrenar, de que hay que tener constancia, y muchas veces solo pensar en eso ya se puede decir que agota y que es difícil, aunque en el libro explicáis cómo hacerlo. Que es otra resistencia la que hay que vencer, porque decía el ejemplo del gimnasio que ponía al principio, claro, mucha gente dice, uff, qué pereza. Bueno, efectivamente, pero al final es curioso, el gimnasio es un muy buen ejemplo y yo siempre lo pongo, qué pereza, ¿no? O no tengo tiempo, pero luego vas y te sientes fenomenal, porque has liberado endorfinas, porque realmente te sientes mucho más elástico, con menos contracturas, mucho menos pesado, más ágil, incluso pierdes kilos, te encuentras pues muchísimo más activo, o sea, realmente vuelves mejor, duermes mejor, te das cuenta que luego estás mejor. Y al final compensa, es decir, no conozco una sola persona que diga, oye, mira, a mí hacer deporte, caminar, salir a la calle, moverme, no me compensa, ¿no? Al final es muy, muy importante además para tu salud y para tu bienestar. Esto es lo mismo, esto es ir poco a poco. La verdad es que el libro está lleno y es una de las críticas en Amazon
que si lo vemos, ¿no?, en cualquier portal o casa del libro, FNAC, ya vemos ahí cómo la gente lo que valora muchísimo el libro es que tiene herramientas muy fáciles y al final tiene tantas herramientas, tantas actividades, tantos ejercicios que dices, uno de estos por lo menos lo puedo coger, ¿no? Y son fáciles de hacer, realmente no implican un gran esfuerzo y a lo mejor con 5 minutos al día pues ya damos un paso muy importante para entrenar nuestra mente, ¿no?, y estar con una mejor salud emocional y bienestar emocional. Uh-huh. Ahora hemos hablado del gimnasio, que es uno de los propósitos siempre de Año Nuevo, que nunca luego se cumplen, pero también puede ser un buen momento para ponernos a entrenar la mente. Totalmente. Yo, de hecho, estoy ahora haciendo mucho hincapié en ello, sobre todo porque llevamos, fíjate que en marzo ahora ya 2 años de pandemia, de 2 años muy duros, con una intensidad bestial y con digamos, un requerimiento de una dosis de resiliencia enorme. Entonces, es muy importante que ahora, incluso aunque la pandemia acabase y realmente esto acabase ya el próximo año, es probable que haya picos. Es decir, es probable que mentalmente haya gente que de repente tenga un bajón enorme porque ha estado 2 años dando la talla y exigiéndose más a la cuenta y que de repente ahora, ¡pam!, caigan, ¿no?, en una depresión, en un tema, digamos, importante de cuidado mental. Entonces, precisamente para evitar eso, o sea, incluso en el mejor de los escenarios, que esto acabase pronto y saliesen las cosas mejor, es previsible que haya un porcentaje de la población importante que de repente haga ¡pam!, ¿no?, porque ha estado con unos niveles de hormonas bestiales, de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, para aguantar una situación de alto rendimiento, de alta exigencia y que ahora de repente estén agotados. Entonces, aunque en la mejor de las circunstancias es muy importante. Y si esto sigue, o sea, si la pandemia sigue y sigue las restricciones y sigue un poco toda esta situación que estamos viviendo, más razón aún para hacerlo efectivamente de cara al próximo año y trabajar nuestro cuidado emocional. Con eso nos quedamos. Alejandra Sánchez Yagüe, autora de Entrena tu mente para tu salud y bienestar emocional, de Editatum. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Mil gracias a vosotros y muy feliz Navidad y que el próximo año sea estupendo para todos. Gracias.